En esta tercera clase del curso de análisis técnico te vamos a contar qué es lo que necesitas saber para entender cuándo una tendencia está por cambiar. Un concepto fundamental en nuestra operativa del día a día. Bienvenidos comunidad de Alpha Pro a este nuevo video. Este es el tercer video de la serie del curso de análisis técnico gratuito para YouTube. En este caso, esta clase, este video va a ser acerca de los cambios de estructura, cómo identificarlos, ya que en el video anterior lo que hicimos fue detectar de manera correcta cómo es que se ve la estructura para no tener errores y no confundirnos, y ahora sí poder aplicar lo que es el cambio de estructura. ¿Qué es el cambio de estructura? Es básicamente el cambio de dirección que tiene el mercado cuando deja de tener fuerza para un lado. Nosotros vamos a tener siempre tendencias, como vimos en la primera clase, alcistas, tendencias bajistas, y obviamente vamos a estar teniendo consolidaciones. Entonces, las tendencias alcistas van a ser alcistas, pero no van a ser siempre alcistas. En algún momento el mercado se va a cambiar, se va a cansar, va a cambiar de estructura, y en este caso nosotros tenemos que saber identificar cuándo es que lo hace. Tenemos que tener en cuenta que, como vimos en la clase anterior, una estructura alcista siempre va a estar manteniendo sus bajos cada vez más altos y sus altos cada vez más altos respecto de los altos anteriores. Bien, entonces cuando ya identificamos de manera correcta estos puntos estructurales, nosotros recién ahí podemos entender cuándo una estructura puede cambiar, y eso a nosotros nos puede significar entender que el mercado ya no quiere estar subiendo y que en este caso quiere empezar a bajar. Por ejemplo, si nosotros tenemos estos dos últimos puntos estructurales, por ejemplo tenemos este último bajo más alto que el bajo anterior, quiere decir que este bajo no puede ser roto. Es decir, siempre tiene que estar manteniéndose por encima de este alto, de este bajo, perdón, siempre, ¿sí? Por nada en el mundo puede quebrarse. ¿Por qué? Porque si esto se quiebra, quiere decir que ya el momento de subir acabó. Recuerden la regla importante: si esto se ve de esta manera, nosotros no tenemos un cambio. ¿Por qué? Porque el precio siempre se va a estar manejando entre el bajo más alto y el alto más alto. Entonces, estos dos son los dos puntos que yo tengo que tener en cuenta a la hora de tomar la estructura. Si yo veo esto, no puedo interpretar que es un cambio de estructura. Ahora, si yo veo esto, yo puedo interpretar que ya estamos cambiando la fuerza. ¿Por qué? Porque el último precio más barato que tenía que respetarse era este. Como no se respetó, ya la fuerza cambió. Entonces, muy probablemente lo que empecemos a ver va a ser que el mercado haga un retroceso y ahí comience a generarme nuevos bajos más bajos que los anteriores y nuevos altos cada vez más bajos que los anteriores. Y así es como concluiría lo que sería un ciclo para formarse un nuevo ciclo. ¿Cómo sería visto al revés? De esta manera, ¿sí? Nosotros vendríamos bajando, vendríamos respetando la estructura, y cuando vemos que el último alto más bajo se quiebra por el último alto, que sería más alto que el anterior, ya lo más probable es que el mercado se empiece a mover entre este rango y entre este rango. Entonces ya deberíamos empezar a buscar compras. Vamos a ver esto al mercado, así ya lo podemos poner de forma práctica. Vamos a agarrar esta porción del gráfico de BTC y vamos a marcar nuestros puntos estructurales, que en este caso tendríamos este alto más bajo que el alto anterior, y nos forma un bajo más bajo
que el bajo anterior. Entonces ahora el precio se tiene que estar moviendo entre este rango y entre este rango. Entonces vamos a ver qué es lo que hace el precio. Y automáticamente vemos cómo el mercado rompe. En este momento que el mercado rompe, fíjense cómo la fuerza bajista ya no es la misma, porque este alto, que en realidad era un alto más bajo que el anterior, no se confirmó porque no quebró a este bajo más bajo. Entonces, ¿qué indicio me empezó a dar? Bueno, que este bajo es más alto que el bajo anterior. Y me termina de concretar esta idea cuando me hace este alto, que es más alto que el alto anterior, ¿sí? Este no importaba si lo rompía. ¿Por qué? Porque recuerden que siempre tiene que manejarse entre este rango y este rango. Entonces todo lo que pase acá en el medio no interesa. Por ende, el cambio estructural se va a estar tomando recién cuando se rompa este máximo. Entonces, una vez que se rompe este máximo, ya podemos empezar a manejarnos entre este máximo y entre este mínimo. Entonces ya estaríamos teniendo acá un alto más alto que el alto anterior y más alto que un alto. Entonces ahora el precio se va a manejar entre estos rangos. Vamos a ver qué es lo que pasa. El precio me quiebra, ¿sí? El precio me quiebra y empieza a formarme nuevos bajos más altos, que van siendo estos. Me empieza a formar altos más altos, bajos más altos, bien, y el precio empieza a subir. Entonces veamos cómo sigue. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? Ya estamos teniendo un cambio nuevamente de estructura. ¿Por qué? Porque el precio cae de manera muy fuerte sin respetarme los últimos dos rangos en los cuales se tenía que manejar el precio. Entonces automáticamente empezamos a cambiar la fuerza a bajista. Bien, en este caso tendríamos un bajo más bajo que este bajo. Entonces tenemos un alto que es alto en este caso, y ahora en teoría tendríamos que manejarnos entre este rango y entre este rango. Vamos a ver qué es lo que hace el precio. Bien, ahí quebramos, ¿sí? Entonces fíjense cómo automáticamente el mercado me hace un alto más bajo que el alto anterior y me hace un bajo más bajo que el bajo anterior. Entonces ahora nos vamos a estar manejando entre este rango y entre este rango. Vean cómo hace un montón de movimientos en el medio, pero recuerden, lo que nos interesa es que este alto no se rompa. Entonces empezamos a tener de nuevo alto más bajo que el alto anterior y bajo más bajo que el bajo anterior. Y fíjense cómo el mercado se fue moviendo de una estructura alcista a una estructura bajista, ¿sí? Y en este caso vamos a dibujarlo con las líneas, así lo pueden interpretar de manera más visual. Entonces fíjense, teníamos esto de esta manera y empezamos a hacer esto. Entonces si estás empezando, o mismo si no estás empezando pero querés mejorar lo que es tu visión para la estructura, te conviene siempre ir marcando los altos con puntitos, con líneas, como se te haga más fácil al ojo, para que lo puedas ver claro y obviamente puedas estar interpretando cómo se va manejando la estructura y en qué momento cambia y en qué momento se respeta. Esto simplemente fue ver cambios estructurales y luego vamos a estar hablando de la combinación de las temporalidades para entender la fractalidad del mercado. Así que
Esto es todo por este video, espero que te haya servido mucho y que lo pongas en práctica. Si te gustó lo que estás viendo hasta ahora, te invito a que formes parte de la comunidad privada de Facebook donde compartimos información sobre el mundo cripto, forex y stock. Te espero ahí.